La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Agradecemos a Dios que en su infinito amor y misericordia nos da el privilegio de llegar a todos ustedes. Y este es un momento muy especial porque vamos ahora a compartir la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, queremos darle la más cordial bienvenida. Y yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que dispongas tu corazón para recibir la palabra del Señor. Vamos entonces ahora a abrir el santo libro, como de alguna manera lo llamamos, el libro santo, que es el libro de Dios. Ahí está la palabra, es decir, la mente de Dios, el pensamiento de Dios revelado, escrito. Así que en el nombre del Señor, dispongamos el corazón para recibir la palabra. Amén. Leemos la porción de las Escrituras, Primera de Pedro 4, versos 10 y 11. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Siguiente verso: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, amados. Ustedes saben que este mensaje lo hemos titulado El carácter de los depositarios. El carácter de los depositarios. Ustedes saben, amados, que el cristiano no se hace. El cristiano no se hace. El cristiano nace. ¿Cómo nace? Por el Espíritu, por la intervención de Dios, por la operación del Espíritu. Pero si hablamos de los discípulos, yo pregunto, ¿los discípulos nacen o se hacen? Hay una diferencia entre el nuevo nacimiento y el discípulo. El discípulo no nace. Esto no es un asunto de que simplemente Dios opera de la noche a la mañana, así como en el nuevo nacimiento, que eso sí es instantáneo. Es en un instante que acontece. Pero el discípulo tiene que ser formado. El discípulo tiene que pasar un proceso. Ustedes saben que ese es el llamado del Señor. Y es exactamente ahí donde yo quiero avanzar en este día, con el favor del Señor. Entonces, amados, voy a retomar un pasaje que nosotros leímos terminando la vez pasada. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Segunda de Timoteo 3, 1 en adelante dice, si no lo han encontrado, lo leemos, como ya es para que recordemos. También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué dice? No los oí, ¿qué dicen? Vendrán tiempos peligrosos. O sea, en los postreros días. Entonces, ¿cuáles son los postreros días? Probablemente hace rato son esos postreros días, porque postreros días, postrera habla de lo último, ¿verdad? La gloria postrera será mayor que la primera, o sea, la gloria final, la de último será mayor. Y ustedes saben
amados, ¿quién es la gloria postrera? ¿Quién es? Cristo es la gloria postrera, mayor que el templo. Muy bien, entonces dice que en los postreros días, o sea, en los últimos días, que eso comenzó hace rato. No es que yo estoy predicando que ya son, no. Yo más bien todo lo contrario. Yo creo que ya estamos en el final de esos tiempos postreros. Yo creo que ya estamos de verdad que en el epílogo, en esa partecita final. Así creo yo. Puedo estar equivocado. Sepan distinguir entre lo que dice la Biblia y lo que a veces uno dice, así creo yo. Una cosa es lo que uno cree y otra cosa verdaderamente es lo que dice la Biblia. Así que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? La maldad se ha multiplicado. No es nuevo, pero cada día es más fuerte cuando vemos que de verdad que a lo malo le están llamando bueno y a lo bueno malo. Sigue el pasaje. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres, eso es una cosa. Ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el verso 5, y este es el punto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ustedes saben que todo esto que describe el apóstol Pablo, abriéndole los ojos a Timoteo y a todo discípulo del Señor, esto él se lo está, o sea, estas personas que él describe no están afuera de la iglesia, están adentro. Porque la cristiandad es muy amplia. ¿Ustedes no ven cómo el mundo quiere meter a todos los cristianos en un mismo asunto? Ah, son cristianos. Ah, nosotros también. Ah, sí, nosotros también. Todos los cristianos. Todos somos cristianos. Dentro de la iglesia, porque estamos hablando del carácter de los hombres de los postreros tiempos. Pero Pablo está hablando de los que están en la iglesia. Por eso él dice, a estos evita. Por eso él dice, tendrán apariencia de piedad. Pero apariencia de piedad, pero piensan en sí mismos. Por eso es que él dice, Timoteo, quiero que sepas que en los postreros días habrá muchos peligros. Muchos peligros. Dice, amados, en Judas 1, 17 y 21. Yo digo 1, para que entendamos, Judas, los versos 17 al 21. Voy a leerlo nada más. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay que tener memoria de esas palabras. Y dice, los que os decían, ¿qué dice? En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Y el verso siguiente, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
pero vosotros, dice, edificados. Voy a decirlo así, que seamos edificados. ¿Eso habla de qué? Cuando hablamos de edificación, estamos hablando de construcción. Estamos hablando de proceso, de ser edificado, de cada día ir siendo formado. Ir siendo formado en un verdadero discípulo. Porque los discípulos son estampas del maestro. Porque los discípulos, o sea, un discípulo bien formado es una estampa de su maestro, que es Cristo. El maestro es Cristo, ¿sí o no? El maestro es Cristo. Nosotros tenemos que simplemente que cuando nos vean a Cristo. Por eso yo les digo que la edificación viene a ser la formación, o sea, Cristo formado en nosotros. Hay un pasaje aquí en Efesios 2, perdón que los pase por aquí y por allá, pero Efesios 2, si quieren estos pasajes simplemente los vemos en pantalla, no busquen esto, ya llegará el momento de buscar unos, pero esto nada más vean en pantalla. Vamos, por favor, Efesios 2, 21. Voy a entrar como abrupto en el texto, pero es siguiendo esa línea que nos está conduciendo. Dice, en quien todo el edificio, ¿cómo dice? Bien coordinado. ¿Qué dice? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros estamos hablando del carácter de los depositarios. Expliqué depositarios, que son personas a quienes Dios les ha confiado, diríamos, los dones, las operaciones y los ministerios, de acuerdo a como Dios lo consideró. Ya, esos son los depositarios. El carácter. O sea, hay que tener carácter. ¿Por qué? Porque el postrer tiempo es un tiempo peligroso. Requiere de qué? De mucha cautela. Requiere de qué? De mucha sabiduría. Requiere de qué? De mucho temple. Requiere de qué? De mucha paciencia. Díganme ustedes, ¿requiere o no de longanimidad? Que eso es la paciencia de Dios. Eso es, mi querido hermano, un recurso de Dios. Diríamos un atributo de Dios, longanimidad, pero eso es fruto del Espíritu. Cuando habla de paciencia, habla de perseverancia. Porque, por ejemplo, tú puedes cansarte esperando algo. Ese fue el pecado, ese fue el asunto de Abraham y Sara, que ellos se cansaron esperando. Porque había pasado probablemente 10 años y no veían el cumplimiento. Yo me imagino a ese par de viejitos luchando para cumplir el asunto. Y nada. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años y nada. Entonces Sara, cansadita la viejita, dice, la verdad es que yo creo que como Dios no se equivoca, debe ser que este es el plan. Aquí Agar es un recurso de Dios. Y yo no sé, mi viejo, ¿qué crees tú? Si Agar puede ser un recurso, de verdad que esto está permitido, porque en ese momento de la cultura era permitido, no estaban haciendo nada extraño, era una cuestión normal en la cultura, ¿no? Y Abraham dice, bueno, puede ser. ¿Qué tú crees? No, yo creo que debe ser así. Simplemente tú te llegas a ella, yo voy a estar afuera de la tienda y yo voy a estar cuidando el asunto. Llégate a ella, rapidito por favor. Y ella, o sea, ella será el recurso de Dios. Se cansaron. Y yo les he dicho que cuando uno está cansado es vulnerable. El cansancio, hermano mío, nos puede cobrar una factura muy grande. Y a Dios no le gustó para nada eso. Porque ¿saben qué es lo que estaba pasando? Que el padre de la fe en ese momento dudó. Por eso no es bueno idealizar a nadie más que al Señor Jesús. Él es el ideal. Pero después de ahí los demás somos humanos.
el pecado de ellos es un pecado que nosotros lo hemos cometido muchas veces. Ustedes no dicen nada, angelitos, pero eso es verdad. Nos hemos cansado, hemos dudado, muchísimas cosas. Y el mismo Dios que fue por Abraham vino por nosotros. Y dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, madura, por favor, madura. Yo te dije, yo lo voy a cumplir. Y bueno, pasó todavía un tiempo más, hasta que vino el cumplimiento. Hermanos, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo, va creciendo. Yo les desafío a ustedes para que crezcan, que hoy pongan una marquita y diga usted, estoy aquí. Pero que al pasar un año, tú digas, gloria a Dios, porque ahora estoy acá. Y eso se va, pero escúcheme, esto no es perfeccionar la lengua del Espíritu. Yo ahora estoy hablando de carácter, porque entonces, ¿cómo es que yo puedo ver si tengo más estatura? Porque cada día se ve en nosotros más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo. Perdono, persevero. Estoy cada día escuchando más las palabras de mi Padre, cada día más haciendo la voluntad de mi Padre, cada día más en los negocios de mi Padre. Los desafío en el nombre del Señor, en los entendidos que resplandezcan como el firmamento. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Es conocido, pero lo vamos a ver con los ojos de este mensaje. Ustedes ya conocen. Yo dije hace un momento que el cristiano no se hace, sino que nace por la intervención del Espíritu Santo. Pero también dije que el discípulo no nace, sino que se hace. Y aquí dice, por tanto, dice el texto, por tanto, id, ¿y qué dice? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hay que ir a hacer? ¿Qué hay que hacer? Discípulos. ¿Qué hay que hacer? Discípulos. Los discípulos hay que hacerlos. Nosotros tenemos que ser una iglesia discipuladora, una iglesia que hace discípulos. ¿Cuál es el discipulado de la iglesia que estamos, es decir, de nosotros como iglesia? La escuela, la vida en el Espíritu. Ese es nuestro discipulado. La vida en el Espíritu. En la vida en el Espíritu se aprende, o sea, principalmente, amados, a vivir la vida que a Dios le agrada. A vivirla. Ahora, que se viva o no se viva, esos son otros 100 pesos. Pero de que se aprende, se aprende. De que se enseña, se enseña. Cada tema, cada mensaje busca eso, que se viva la vida que a Dios le agrada. Y se le muestra a la persona cómo esto es posible. Id y haced discípulos. Yo les pregunto, ¿eso es una tarea para quién? ¿Para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. Para la iglesia. Y la iglesia, hermano mío, usted sabe que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. De manera que en ese propósito, todos los miembros tienen que participar. Porque si no, no vamos a lograr lo que se quiere. ¿Qué es lo que se quiere? Hacer discípulos. Yo dije que un discípulo es una estampa de su maestro. Cuando vemos al discípulo, en él vemos al maestro.
porque él fue sentado a los pies de su maestro. Él fue instruido, fue enseñado, fue capacitado. Y nosotros nos hemos perdido un poco, digo nosotros como iglesia en general, porque se le ha enseñado a la gente a ser como su maestro, pero pensamos que nosotros somos los maestros. Realmente el maestro es el Señor Jesús, el único que es ideal. Yo no quiero que la gente sea como soy yo, porque otro como yo no lo soportaría. ¿Entiende? ¿Te imaginas otro como usted? Uno se vuelve insoportable. De verdad, piense por un momento. Y yo digo que eso es madurez, cuando uno acepta esa realidad. Porque usted se está viendo a sí mismo, usted dice, la verdad que yo soy insoportable. Una persona inmadura no se ve a sí misma, sino que ve a los demás. Y anda culpando a los demás. Es que los demás son insoportables. ¿Y tú qué eres? ¿Qué soy yo? El más insoportable. Por eso es que todo es. Por eso la Biblia claramente, como mencionábamos ahora el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Él es el pastor. Cristo es el maestro. Él es el Señor. ¿No dice la Biblia que uno es el Señor? Uno es el Señor. Yo pregunto, un espíritu, ¿verdad? Una fe, amén. Un Señor, uno es el Señor. Por tanto, id y hacer. Pero entonces tú tienes que tomar lo tuyo, es decir, lo que Dios te confió, ejercerlo con responsabilidad en este tiempo que es peligroso, para que Dios cumpla su propósito. Por eso yo te doy un consejo: agiliza los pasos. Apúrate, hermano. Apúrate. El Señor está esperando por ti. Yo no estoy hablando de salvación. Yo estoy hablando de lo que Dios te dio. Apúrate, hermano. Nadie sobra. Usted no me diga, es que yo no tengo fuerzas. Usted no me diga, es que yo estoy débil. Usted no me diga, es que yo estoy muy viejo. Es que yo estoy muy joven. Es que yo soy muy niño. Todas esas cosas ya se las dijeron al Señor. Por ejemplo, Jeremías le dijo, no, yo no, si yo soy un niño. No digas que eres un niño, porque lo que yo te diga tú vas a decir. Y rapidito Dios trató con él. Y ahí estaba Moisés diciendo, no, yo no. Tú me has procesado tanto que ya yo no sé ni hablar. Porque Dios lo había procesado naturalmente. Y ahora Dios tuvo que empezar a tratar de otra manera con Moisés. Y le permitió un recurso que fue Aarón, que también lo metió en problemas después. Tienes que agilizar los pasos, querido. No sigas viendo la vida como que tú eres un espectador. Hay algunos que ven la iglesia como que si ellos fueran turistas. Ellos están turisteando. Yo me pregunto, ¿cuántos fueron al retiro de los jóvenes como turistas y no como protagonistas? Nosotros no estamos turisteando. Buena parte de la humanidad está turisteando en el planeta Tierra. Turisteando. Nosotros no. Es verdad que somos peregrinos y extranjeros, pero aquí tenemos una razón, tenemos un motivo por el cual estamos aquí, queridos. Por eso se necesita carácter. Es que se necesita carácter de verdad. La Biblia dice que hay espíritus, hablando de demonios, que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Verdad que sí? Puede ser. No sé si Jesús estaba refiriendo a que aquellos no habían podido echar fuera aquel demonio, o a lo mejor se estaba refiriendo a la incredulidad de ellos para echar fuera el demonio. Yo no sé, no me meto en esos asuntos. Pero mi asunto es lo que dice la Biblia. Sea cual sea, hay espíritus que no salen si no es con ayuno y oración. ¿Y eso qué es? Carácter. Porque hay cosas que no se van a dar hasta que tú no decidas.
Pero tú nunca vas a decidir si no desarrollas el carácter. Porque el carácter es el que te lleva ¿a qué? A tomar las decisiones. Yo le voy a decir algo muy fuerte, pienso yo nada más, tal vez no, pero es lo siguiente. Hay algunos de ustedes, estoy hablando de la iglesia en general, que pueden seguir orando toda la vida, pero hasta que no se ordene no va a haber cambio de nada. Por ejemplo, en el sentido económico. Señor, ¿por qué todo el tiempo yo ando quebrado? Explico esa palabra para los que no saben. ¿Por qué estoy tan limitado económicamente? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué emprendo algo y no me sale nada? Aquí está la grande revelación. Eres un gran desordenado. Una gran desordenada. Ese es tu motivo. Esa es la razón. Y tú puedes traer la petición y presentarla, y nosotros podemos seguir orando, y vamos a seguir orando naturalmente, porque ese es nuestro trabajo. Pero hasta que tú no tomes una decisión. Por ejemplo, tú puedes orar por mí y decir, bueno, el pastor yo lo veo medio gordito. Voy a orar al Señor para que lo enflaquezca. Pero si yo sigo comiendo hamburguesas, y yo sigo tomando Coca-Cola, y yo sigo comiendo helado de vainilla, por mucho que ustedes se desgalillen orando, yo seré un pastor gordito. Estoy ilustrando, ¿no? Estoy ilustrando nada más. ¿Por qué es que yo no puedo ahorrar? Porque tienes que pagar, de los 10 colones que te ganas, tienes que pagar 11. Y así esclaviza el diablo a la gente. Por ejemplo, las deudas es una esclavitud. Todas las deudas son esclavitud. Yo no estoy diciendo que alguien que no tenga deudas es libre. Bueno, es libre de deudas. Yo no sé si me estoy explicando. Yo he dicho que lo mínimo que uno puede hacer con las deudas es honrarlas, mantener las cuestiones al día. Pero el ideal es no tener deudas. El ideal es no tener deudas, no deber. Porque entonces, cuando usted no debe, yo estoy hablando de carácter, ¿no? Y todo esto entra. Ay, oren por mí para que Dios me ayude con estas deudas. Y resulta ser, yo he pasado por lugares, las personas tienen una choza, es decir, una casita hecha con zinc, con láminas de zinc, una chocita, pero resulta ser que esa casita que se ve por fuera toda feíta la casita, y por dentro tienen una gran pantalla de televisión, Smart TV. Uno dice, ¿y esto? Porque fueron al almacén y al almacén les dijo que como era el Día de las Madres o el Día del Padre, se la podían llevar sin ninguna prima de nada, sin ningún enganche, y que fuera pagándola ahí por 15 años en cuotas de 3 colones. ¿Es extraño o es cierto? Es ciertísimo. Yo no tengo nada con la chocita de cine y no estoy hablando de eso. Mi tema no es, ni tampoco de que si usted tiene una gran pantalla, usted puede tener todo eso si Dios se lo da. Pero lo que quiero decir es, no era una tontería ir a esclavizarse por 15 años para tener una cosa que uno no puede mantener. Señor, dame un carrazo. Bueno, sea más específico, pídale a Dios también un cheque para el combustible y para el mantenimiento. Es que si no puedo mantener un carrazo, ¿para qué me lo van a dar? Hermano, lo que yo estoy hablando es carácter, es madurez. Es madurez. Los discípulos hay que hacerlos. Yo quisiera, imagínense qué lindo que los discípulos, o sea, que en los discípulos pasara lo mismo que en el nuevo nacimiento.
Qué lindo que nada más que los discípulos nacieran así, por obra y gracia de Dios. ¡Pah! Tal discípulo. No, pues, si fuera así, como les digo, miren a Moisés. 40 años por allá, 40 por acá, y hasta que tenía sus 80, venga a ver cómo estamos. Y el tipo ya estaba. Isaías. Porque Dios pudiera hacerlo así, pero no es la forma de Dios. Ven acá. Y le mostró su santidad. Y ese hombre, cuando vio la santidad de Dios y volvió a verse, dice: yo soy un trapo de inmundicia. Y dice Dios: lo que estás diciendo es cierto, pero yo te voy a ayudar. Ven acá, siéntate conmigo porque te voy a quemar la boca. Y cuando Dios quiere quemarle la boca a la gente no, yo sé, ¿ese es el precio que hay que pagar para ser un discípulo? Sí. No, yo no, mejor me voy. Siempre ha sido así, siempre, querido, ha sido así. El carácter se desarrolla. El carácter de Cristo es necesario. Les voy a mostrar, y yo aquí tengo mi tema completito, porque yo pensé que hoy terminaba. A veces pienso que se acabó esto y no llego pero ni a la introducción de lo nuevo, de lo que quería decir. Pero entonces voy a decir esto. Les voy a mostrar un ejemplo que ustedes ya conocen, y yo creo que con ese ejemplo vamos a terminar. Vamos a ver esta historia con los ojos de este mensaje, o el espíritu del mensaje que estamos predicando, el carácter de los depositarios. Ustedes verán aquí a personas que tenían de Dios, tenían un llamamiento, que tenían parte, y ustedes van a ver, amados, que estos definitivamente que sí cometieron un grave error, siendo lo que se supone que eran. No hicieron nada. Porque así hay gente en la iglesia, en general, que pareciera que son, pero a la hora de hacer no hacen nada. Ya dije que también puede pasar lo otro, que hay gente que hace, pero no son. Es que de todo puede pasar, ¿sí o no? Repito, puede pasar que alguien pareciera que es y no hace. Hay gente que hace, pero no son. ¿Cuál es el ideal? Invertirse en el ser para hacer, como hemos dicho nosotros, hermanos, que somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. La fe verdadera siempre, siempre produce lo de Dios. ¿Entendieron eso? Somos salvos por la fe sola, pero no por una fe que queda sola. Lucas capítulo 10, en el verso 30, y vamos a leer de ahí en adelante hasta el 35. Busquen ustedes en sus Biblias. Ya está en pantalla, ustedes creo que ya lo tienen, es fácil de encontrar. Lucas 10, antito de Juan, despuesito de Marcos. Dice aquí: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Oigan, fue movido a misericordia. Siga. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Siga por favor al 35. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Rápidamente, un sacerdote, un levita. Sacerdote. Para que sea sacerdote, tenía que ser descendiente de Aarón, escogido por Dios para servir en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Las funciones del sacerdote incluían ofrecer sacrificios, enseñar la ley, interceder por el pueblo y ministrar en las cosas sagradas. Levita tenía que ser un miembro de la tribu de Leví. Su función era ayudar en el servicio del tabernáculo y del templo. Aunque los sacerdotes eran levitas, no todos los levitas eran sacerdotes. Entonces los levitas asistían a los sacerdotes, cuidaban los utensilios sagrados, dirigían la música, vigilaban el templo y realizaban diversas tareas de servicio. He explicado quién era un sacerdote y quién era un levita para que ustedes vean que estas personas tenían un lugar. Es decir, que ellos se supone que estaban cerca de Dios, pero no hicieron nada por el necesitado. No se convirtieron en un prójimo para el necesitado. Porque esa era la cuestión. El contexto de esa historia es: ¿quién es mi prójimo? Porque la Escritura dice que estos son los 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios por sobre todo, ¿verdad? Y el segundo: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero entonces pregunta ese fariseo: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia. Esta historia no es una parábola, ni tampoco dice que fuera una historia legítima en el sentido de que aconteció. Probable, ni uno ni lo otro, pero lo dijo Jesús. Y de manera que es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y en consecuencia, Jesús le dice: mira, y ahí viene la historia. Un sacerdote y un levita se acercaron al herido y no hicieron nada por él. Nada. Nada. ¿Cómo puede ser posible, querido hermano, que se supone, ministraban las cosas sagradas, pero no hicieron nada por el necesitado, por el hombre que había sido ultrajado? Y entonces aparece un samaritano. Ay, eso es un golpe fuerte el que Jesús le está dando a ese hombre con quien está hablando. Un israelita. Y se le dice que ni el sacerdote judío, legítimo descendiente de Aarón, ni el levita de la descendencia de los levitas,
Y ahora le habla de un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Rápidamente ustedes pueden concluirlo, ¿no? Una persona de Samaria. Ustedes saben que después de Salomón, el reino, es decir, Israel, se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. En cuanto al sur, su capital era Jerusalén. En cuanto al norte, que implicaba a 10 tribus, su capital era Samaria. Los samaritanos. Era una región situada entre Judea al sur y Galilea al norte. Pero resulta que en los tiempos de Jesús existía una profunda enemistad entre judíos y samaritanos. Ellos no se llevaban para nada. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? En San Juan capítulo 4, que ella le dijo a Jesús: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo tú, siendo judío? Ella lo sacó por su aspecto. Jesús naturalmente judío. ¿Cómo tú, siendo judío, vienes a pedirme agua a mí, a una samaritana? Si judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una enemistad. Históricamente, después de la conquista asiria del reino del norte, eso vino como un juicio también en el 722 antes de Cristo. Vino como un juicio por causa del pecado, en este caso, al reino del norte, las 10 tribus. Más tarde vino el otro juicio, que fue Babilonia, ¿no? Ya ustedes saben, el cautiverio babilónico. En este caso, al reino del norte, el Señor no marcó fecha, no dijo nada. Esos todavía están esparcidos por toda la tierra hoy día. En el caso del reino del sur, de esas 2 tribus, ustedes saben que el Señor habló de que los enviaría 70 años. Estos del norte fueron mucho más perversos que los del sur. Pero entonces, después de la conquista asiria del reino del norte, muchos israelitas fueron deportados y otros pueblos fueron establecidos en la región. Yo no tengo el tiempo ahora para leer los pasajes, pero eso está en Segunda de Reyes, capítulo 17. Ahí habla algo muy interesante acerca de los samaritanos. Entonces, con el tiempo surgió la comunidad samaritana, que es una mezcla. Ya no es un judío legítimo, porque es una mezcla de esos judíos que eran del norte, que se mezclaron con otros pueblos. Entonces ellos vinieron a ser híbridos, ¿verdad? Una parte judía y una parte, diríamos, de otros pueblos, gentiles. Por eso es que los judíos del sur, los judíos decentes, para ellos los samaritanos eran unos pecadores, lo mismo que los demás. Vean nada más lo que Jesús está diciendo. Luego pasó un samaritano. O sea, ese hombre ya decía, si no hizo nada el sacerdote, si no hizo nada el levita, ¿qué iba a hacer el samaritano? Nada, si ese es un pecador. Los samaritanos. No voy a decir más de ellos, yo tengo más para decir. No, voy a decir otras cositas que me parece importante. Los samaritanos, ellos afirmaban adorar al mismo Dios de Israel. Aceptaban principalmente los 5 libros de Moisés, lo que se conoce como el Pentateuco. Ellos tenían su propio templo en el monte Gerizim, en lugar de Jerusalén. Y ya dije entonces que eran considerados por los judíos como un pueblo mezclado, con una adoración desviada, porque para ellos era solo en el templo en Jerusalén. Eso era sagrado. Yo no sé si ustedes saben que lo único que tienen los judíos hoy día de ese templo es el muro de los lamentos. Esa cosita ahí, yo lo vi con mis ojos. El gran muro de los lamentos. Y arriba, ya eso es otro asunto. Esa explanada, ya es otro asunto. Pero entonces, ellos tenían su propio templo.
en el monte Gerizim. Algún día podemos predicar de eso. Ya dije cómo los veían los judíos. Pero resulta que el samaritano fue movido, dice el texto, a misericordia. Los otros no fueron movidos a misericordia. Yo digo, ¿qué es lo que faltó ahí? Recuerden que estamos hablando del carácter de los depositarios. ¿Qué fue lo que faltó ahí? Estos eran sacerdotes. Estos eran levitas. Estos tipos estaban tan cerca, se supone, de lo sagrado. Pregunto, ¿tenían carácter? ¿Tenían carácter? ¿Tenían carácter? ¿Habían desarrollado? ¿En ellos se vio a Cristo? Se lo voy a preguntar así para que no. ¿Se vio a Cristo en ellos? ¿El sacerdote representó a Cristo? ¿El sacerdote representó el fruto del Espíritu? ¿El levita? ¿Quién representó correctamente a Cristo? El samaritano, el mezcladito. Ese fue el verdadero prójimo del malherido. Les voy a decir algo y entiéndanlo espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo se convirtió en el verdadero prójimo para nosotros? Porque ese hombre ultrajado, ese hombre herido, era yo. Diga, era yo. Diga, era yo. Y Cristo fue el buen samaritano que fue movido a misericordia. ¿Cuántos saben que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia? Él fue movido a misericordia y por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Eso se llama carácter. Carácter es no renunciar, aun cuando otros están renunciando. Carácter es hacer lo que hay que hacer, aun cuando otros no quieren hacerlo. Si no lo hace el sacerdote, lo haré yo. Si no lo hace el levita, lo haré yo. Y dice que lo llevó. ¿Dónde dice el texto? ¿Quieren volver ahí al verso anterior? Al mesonero, ¿no? Dice que lo llevó acercando y poniéndolo, dice que lo llevó al mesón, y cuidó de él. ¿Cuántos saben que Cristo ha hecho eso por usted? El siguiente verso, el 35, ¿qué dice? Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero. ¿Saben ustedes, hermano mío, quién es el mesonero? El Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Jesús al Espíritu Santo? Te los encomiendo. ¿Y qué dijo Jesús? Yo no los dejo solo. Yo he tratado con sus heridas. Yo he tratado con sus enfermedades. ¿No saben ustedes que la Biblia dice que en su herida, en su llaga, fuimos nosotros sanados? Y Él nos llevó al mesón, querido. Es decir, Él registró nuestro nombre y dijo, este me pertenece a mí. Y le dijo al Espíritu Santo, te los delego a ti, Santo Espíritu. Yo estuve con ellos, ya hice lo que tenía que hacer, ahora te toca a ti. ¿Y saben qué está haciendo el Espíritu Santo? Él está cuidando. Él está cuidando. Y le dijo, cuídamelo. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Cuidando la iglesia. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Cuidando la iglesia, manteniéndola sana, manteniéndola pura, oye, el Espíritu Santo está soplando, querido. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un abogado allá arriba que le está diciendo, yo pagué la deuda? Y Jesús dice, y si algo más debieran, yo lo pago, porque Él es tu hermano mayor, querido. Él es el buen samaritano, querido. Él es el prójimo verdadero, mi querido hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Oh, mi hermano, cuánto bien nos ha hecho el Señor. Por eso les digo lo que dice el apóstol Pablo. Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió
y se entregó por ellos. Vivamos para el Señor, crezcamos, queridos. Que Dios nos ayude para hacer de nosotros verdaderos discípulos que vamos a representar bien a nuestro Maestro. No olvide que la Biblia habla de alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso será un día, pero quiero que sepas que la madurez, el desarrollo del carácter, todo esto corresponde ahora. Y mientras más crecemos en Dios, mejor representamos a nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre en Cristo el Señor. Amén y amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom.